En el día de hoy nos acompaña a través de una comunicación vía Zoom Juan Diego Echevere, que es el director de la Sociedad Rural de Entre Ríos y director también de Acción Gremial a nivel nacional de la Sociedad Rural. Bienvenido al programa y gracias por este espacio para poder charlar un poco sobre la situación de la parte agroindustrial. Al contrario, Alejo, muchas gracias por contactarte y por esta entrevista. Venimos de crisis en crisis, de sequía en sequía, de cuestiones económicas que han, creo que, desestabilizado a cualquiera de los rubros que hay en Argentina. Hoy quiero focalizarme en el campo y quiero focalizarme particularmente en esta última sequía que tuvimos en estos últimos meses, que viniéndome a la mente lo que fue la del año anterior con los incendios. En este caso fue un verano un poco atípico porque no hubo tantos incendios, pero la sequía fue más fuerte. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Y de qué manera lo han ido solventando? Bueno, el sector agropecuario viene de una emergencia agropecuaria muy fuerte, la más fuerte en los últimos 100 años en nuestra provincia, que ha devastado prácticamente todas las actividades productivas y cultivos en Entre Ríos. Pero no ha sido solamente este año, como bien decís vos, es el tercer año consecutivo que los productores entrerrianos vemos que digamos, esta anomalía climática nos golpea y muy fuerte, con sequías que se han venido pronunciando años anteriores, pero sin lugar a dudas, esta última sequía fue la que terminó al productor colocando en una situación de mucha angustia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista productivo. Pero también mencionar que lo que más nos está golpeando a los productores no es solamente la adversidad climática que estamos acostumbrados, sino la adversidad política, porque entendemos que lo que nos saca de la cancha hoy en día los productores agropecuarios a nivel nacional y fundamentalmente a nivel provincial son las políticas públicas que realmente nos están esquilmando y nos dejan casi a la vera del precipicio. Eh, si poniéndome un poco abogado del diablo, en el caso este de las políticas que usted dice, ustedes han tenido dentro de lo que ha sido el esquema económico desde la era Massa, beneficios que no cualquiera tiene, como fue el dólar soja 1 y el dólar soja 2. No puedo decir lo mismo del dólar soja 3 porque ya vino con otro tipo de condicionamientos y con propuestas que quizás no fueron tan atractivas como las primeras dos. Y a la vez, incluso desde el ámbito provincial, se hizo una especie de condonación de impuestos para aquellos que padecieron mucho de la sequía. ¿Esas cosas no deberían ser vistas como gestos en favor de ustedes? Bueno, nosotros, el dólar soja 1, 2 y 3 fueron malas medidas, no fueron solicitadas por el sector agropecuario, sino todo lo contrario. Pedimos permanentemente esa iniciativa del gobierno nacional no se lleve adelante, porque lo único que ha traído es problemas a todos los productores, porque digamos, ha intervenido el mercado de una manera que le ha traído más trastornos que beneficios. Y el dólar soja, que es la que impulsó Massa, fue no pensando en los productores, no pensando en el campo, no pensando en el interior del país. Lo hizo pensando en los recursos del gobierno nacional, pensando en recaudar dólares, es decir, en solucionar los problemas del propio gobierno. Es decir, que no vemos ninguna medida que haya beneficiado al campo, al contrario, hay un estudio de la Sociedad Rural Argentina que en los últimos 20 años las retenciones le ha aportado el campo al gobierno nacional más de 170.000 millones de dólares, que no los vemos que estén en ningún lado, no están en la infraestructura, no están en mejor calidad de vida, no están en inversiones que haya llevado el Estado adelante, no hay una mejor educación, no hay un mejor servicio, no ha mejorado la calidad de vida de los argentinos con esos recursos. Y la segunda medida muy mala es el desdoblamiento cambiario, que ha transferido cientos y cientos de miles de millones del interior del país, de provincias como Entre Ríos, al arca nacional, que la han dilapidado, porque vuelvo a insistir, no hay ningún resultado con respecto a todos esos recursos que se han transferido de las economías productivas. Al contrario, tenemos una pobreza récord absoluta que nos avergüenza, tenemos una inflación que no sabemos dónde termina y tenemos
digamos, una realidad que nos duele y uno mira alrededor, Uruguay, Brasil, Paraguay, y se da cuenta que la realidad es otra, que las medidas fueron otras de esos gobiernos y la calidad de vida, la inflación es del 1%, 0,8% mensual, no del 8%, la pobreza es del 4 o 5% y acá llega al 40% y por ahí más, en el caso de los niños, y vemos que hay un cerramiento de los mercados en el caso de Argentina y no así de los países de la región. Y con respecto al gobierno provincial, nosotros en los últimos 6 años no hemos podido dialogar con el gobierno, solamente el diálogo se ha abierto a partir de esta situación totalmente de anomalía que es la emergencia agropecuaria y venimos de sostener los productores la mayor presión fiscal del país. La mayor presión fiscal del país se vive en Entre Ríos. A raíz de eso fue que pedimos a algunos provinciales que en esta situación tan difícil que atraviesa el sector, de alguna manera de un gesto. Y ese gesto vino por la instrumentación de una ley que buscó, sí, condonar cuando hay 2 emergencias consecutivas una parte del impuesto. Y entendemos que eso en alguna medida busca morigerar los efectos negativos, pero todavía no se pudo avanzar en toda la situación de créditos que necesita el productor, la refinanciación y también que el gobierno provincial hable con suma claridad de cuáles son las políticas nacionales que tiene que haber y que no hay hoy en día, ¿no? Hoy, para tratar de ir en orden en las cuestiones, vamos a dólar soja, que usted mencionaba que fue contrario. ¿Qué efecto secundario, qué efecto contrario fue el que generó el dólar soja que usted dice? Que fue un adelantamiento sí, un adelantamiento de exportaciones, pero que finalmente también en el dólar soja 1 y 2 los productores o aquellos que tenían la posibilidad de incorporar este dólar soja participaron, es decir, se terminó juntando lo que se esperaba de parte del Estado. Es decir, que si bien era mala, como usted dice, terminó el campo acompañando esas iniciativas. No, no, nosotros fuimos muy claros. Desde la sociedad rural siempre dijimos que era una mala medida, que era una medida intervencionista, que solamente pensaba en el gobierno, en sus problemas de déficit fiscal, que en vez de solucionar el déficit fiscal trataba de hacerse de recursos de una manera negativa. ¿Y Claro, qué pero eso es pasaba una con el cuestión de productor? administración de parte del Estado. La cuestión Sí, de ustedes, hablo que nos, acerca de los productores, es que pero terminaron usándolo. Si no estaban de acuerdo, ¿por qué vender? no, a ver, en definitiva, vuelvo a insistir, no todo el campo es soja. ¿Qué pasó con el productor de maíz? ¿Qué pasó con el productor de trigo? ¿Qué pasó con el productor citrícola? ¿Qué pasó con el de los huevos? ¿Qué pasó con el lechero? ¿Qué pasó con el filotero? ¿Qué pasó con el ganadero? A todos ellos les trajo un problema, porque la materia prima de la soja es producir balanceados. Entonces puso en quebranto a toda la lechería, puso en quebranto a los cerdos, puso en quebranto a las cadenas avícolas, puso en quebranto a la ganadería y también Generó una generó desigualdad dentro del ámbito de la producción. totalmente, totalmente. Y los productores que tenían, digamos, los productores no tenían la soja ya había sido vendida a los exportadores. Es decir, que el negocio fue para los exportadores y no para los productores. A los productores no les trajo un beneficio en su gran medida. Puede haber sido a los más grandes y en muy chiquita medida, pero la mayoría no los benefició. Benefició a aquellos exportadores que ya habían concentrado el volumen de la soja y bueno, hicieron una diferencia gracias al gobierno, ¿no? Y el dólar soja 3 que ya incorporaba el dólar agro, que sería un poquito más amplio gracias a iniciativa de Bailo, que nos representa como entrerrianos ahí en el Sí, ministerio. todas malas medidas para el campo, porque son medidas intervencionistas. Nosotros lo que necesitamos es una unificación del tipo de cambio, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Brasil, como lo tiene, a ver, Brasil con Lula, ¿no es cierto? No estamos viendo una cuestión ideológica, como lo tiene Paraguay, como lo tiene Uruguay, acabo de decir, tiene un mismo tipo de cambio, una moneda que se puede incorporar, también que se puede exportar sin tener permanentemente intervención en los mercados. Quiere decir que el productor de los países de la región puede exportar libremente, cosa que en la Argentina no sucede. Entonces, nos estamos acostumbrando a una presión fiscal récord. La Argentina, el productor agropecuario, soporta la presión fiscal más alta del mundo, con un desdoblamiento cambiario también, y entendemos que esos parches o esas pequeñas medidas son ventajas, no son ventajas para nadie. Son pequeñas medidas que buscan de alguna manera morigerar
el error de las políticas públicas y nos está empobreciendo a todos. No veo ningún productor de la Argentina o no veo el interior del país o no veo la actividad económica rebosante ni yendo para adelante porque realmente estamos todos empantanados en una economía que va para atrás, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yendo a la segunda parte que tiene que ver con el ámbito provincial, esta condonación de deuda, que como bien dijo usted, fue iniciativa unilateral, la tomó el gobierno provincial sin haber dialogado con ustedes, es decir, capaz los beneficia, pero capaz no es lo que ustedes esperaban, capaz pretendían otra cosa. Eh, y a la vez también se hizo una postergación del pago de ingresos brutos o del impuesto inmobiliario rural, no me acuerdo cuál de los dos era, para el sector, justamente tratando de ayudar o acompañar esta problemática de la sequía. ¿Cree usted que hay posibilidad de abrir los canales de diálogo para poder ampliar esos No, sí, beneficios? sí, sí, a ver, no, nosotros creemos en el diálogo, creemos que a través del diálogo se encuentran las soluciones. Fue así que por eso a fin de diciembre concurrimos a todas las convocatorias que hizo el gobierno cuando estábamos en plena emergencia y de la rural arrimamos varias propuestas y una de las propuestas fue esta, la exhibición de impuestos, ¿no es cierto? Que entendíamos que ya no era hora de prorrogar impuestos, sino que eximir y bueno, y cuando hay ahora dos emergencias consecutivas se exime una parte del impuesto inmobiliario, entendemos que esa es una buena medida, que alcanza a un sector de los productores, no a todos, a un sector, y después sobre el impuesto, sobre aquellos productores, digamos, que vengan, que estén en emergencia, tiene una prórroga hacia el 2024. Entendemos que las dos cosas fueron buenas, ¿no es cierto? Fueron positivas. Entendemos que no alcanza, que hay que seguir, digamos, trabajando en forma conjunta y uno de los compromisos que había asumido el gobierno es de alguna manera buscar refinanciar los pasivos, que son muy fuertes de los productores agropecuarios, y tender líneas de créditos blandas. Entendemos que eso fue lo que faltó y lo que aún está restando, ¿no es cierto?, por parte del gobierno provincial en conjunto con el gobierno nacional. Pero bueno, nosotros la vocación de diálogo la tenemos, de trabajar en conjunto lo tenemos, pero hay que profundizar y hacer, digamos, efectivas las medidas que se hablaron en su momento. En el tema de, usted hablaba acerca de las desigualdades que el dólar soja generó, por ejemplo, dentro de el ámbito de la producción. Distintas producciones, cada una tenía problemas porque solamente una fue privilegiada con ese dólar soja. Cuando se hacen estas exenciones impositivas para beneficiar o para tratar de acompañar y ayudar al campo, ¿no resulta injusto también con otros sectores de la sociedad que no cuentan con ese poder de espalda frente al Estado? Yo, por decir una cosa, durante la pandemia estábamos todos encerrados sin poder trabajar y seguíamos pagando todos el impuesto del TGI, el impuesto provincial de inmobiliario, todos los impuestos se tuvieron que seguir pagando. Es decir, es como que como el campo tiene espalda, puede traccionar en eso y resulta quizás injusto que los otros sectores no puedan. ¿No sienten que ahí están teniendo cierto beneficio de parte del campo? Es De que parte del nosotros gobierno entendemos del que campo, quiero decir. por un lado nos pide el gobierno que ingresemos divisas, que sigamos produciendo, que sigamos avanzando para que esos dólares entren al país y de alguna manera ayuden a equilibrar sus cuentas y siga girando la economía de todos los argentinos. Por un lado nos pide eso y por otro lado atravesamos estas fuertes crisis que por un lado fueron climáticas y por otro lado fueron producidas por políticas públicas del gobierno. Nosotros no nos vemos que estamos mejor, sentimos que nos hemos empobrecido y estamos digamos, sufriendo las mismas consecuencias que el resto de la sociedad. Somos parte de la sociedad del productor agropecuario, no es un eslabón perdido que está por ahí, ¿no es cierto? Es decir, que hemos sufrido lo mismo que han sufrido otros sectores, en este caso con una sobrecarga de medidas negativas. Las retenciones no están en otros sectores económicos, o sí están en la industria, o sí están en el comercio, no están solamente soportado por el sector agropecuario. Quiere decir que el Quizás sector deberían estar agropecuario en otros lados, como por ejemplo en el litio, que se lo están llevando con un 2% nada más de quiere retención. decir que hoy el sector agropecuario está siendo, digamos, discriminado con respecto a otros sectores económicos porque debe soportar más presión fiscal, más carga y más regulaciones que el resto de los sectores económicos. Esa es la realidad. ¿Qué entendemos? Ojalá nosotros no pudiéramos tener la cantidad de intervenciones o medidas negativas para poder soportar solos
las inclemencias climáticas que hemos tenido. La realidad es que nosotros tendríamos que tener la espalda suficiente para poder soportar estas anomalías. No la tenemos, no la tenemos porque justamente el gobierno ya no fue sacando recursos. Y por eso te hice mención a los 170.000 millones de dólares que nos fue extrayendo a través de retenciones por encima del resto de los sectores económicos. Eso es muy importante. Estas visitas que está haciendo, estuvo en Salta, me comentaba fuera del aire, y están por hacer una especie de gran acuerdo para presentar un proyecto. Cuéntenos un poquito de eso. Nosotros a nivel provincial entendemos que tenemos una provincia muy rica, con muchas potencialidades y de alguna manera todas las instituciones enterrenas tenemos que concentrarnos, generar una agenda en común para presentar a los próximos precandidatos a gobernador. Por eso desde la Rural estamos trabajando en encuentros que hace 2 meses arrancamos en Concordia con 14 instituciones representativas de todos los sectores económicos de la provincia. Hace Bien, un mes es atrás provincial entonces la propuesta que están provincial. preparando. Esta iniciativa es provincial. Hace un mes fue en Gualeguaychú con la convocatoria a 24 instituciones representativas del centro y del sur. Y en el día de mañana va a ser en Crespo una convocatoria que seguramente va a alcanzar a más de 40 instituciones de esta región para terminar el 30 de junio en el Centro de Convenciones de Paraná, junto a todos los precandidatos al gobernador, con una agenda que nos contenga todos los sectores económicos y que entendemos que deberían tomar los próximos gobiernos. Acá no, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Ese es un poco el leitmotiv de todos estos encuentros, y queremos generar una agenda que esté consensuada por todos los sectores y que esa agenda sea tomada por el próximo gobierno de la provincia de Entre Ríos, justamente para generar más inversión, más trabajo y mejor calidad de vida para todos los entrerrianos. Bien, agrego una extra entonces para saber un poco del nivel nacional, ¿cómo está el sector a nivel nacional? Es decir, lo que usted está palpando en estas reuniones que están teniendo, como la que mencioné en Salta. Los sectores económicos están muy mal. La Argentina no hay sector económico que esté bien. Estuve recientemente en Corrientes, que estuvieron atravesando los incendios y una sequía también muy fuerte hace muchos años, en Resistencia en el Chaco, vengo de Salta. Lo que afecta son las medidas nacionales, vuelvo a insistir, esto de estar alejado de los mercados, estas intervenciones del gobierno, el desdoblamiento cambiario, las retenciones y las innumerables dificultades que están trabando esas políticas públicas a los sectores económicos. Por eso es que estamos como estamos y por eso entendemos que tiene que haber un cambio en positivo, sea quien sea el gobierno que siga, ¿no es cierto? ¿Y con Baguido cómo vienen las charlas? Bueno, es una expresión de las políticas que hay que cambiar. Vuelvo a insistir, por más buena voluntad que haya tenido el secretario Bailo, no se ha modificado la macro sobre lo que estuvimos hablando recién. La macro sigue igual. Lo que se ha tratado de generar es más gestión, más interacción, pero sin cambiar la realidad. Y entendemos que la realidad hay que cambiar el fondo de la cuestión, no el maquillaje, porque los uruguayos al lado de Gualeguaychú, al lado de Concordia, con el sur de Uruguay uno se cruza y tiene un poder adquisitivo distinto, una calidad de vida distinta, inversiones distintas, y eso se nota. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué tenemos que ser distintos a lo que sucede en nuestro barrio? Eso es lo que nosotros cuestionamos y me parece que la política en general, y sin entrar en detalle, debería tomar. Tienen monedas fuertes, tienen libre mercado, no graban un sector más que otro y posibilitan que a través del trabajo y de la iniciativa privada puedan mejorar sus vidas, y eso es lo que queremos nosotros, o por lo menos lo que proponemos. Juan Diego Echevere, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a vos.